Entonces vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Rey de Reyes. En esta tarde yo te pido que nos abras el corazón, Señor, que nos abras los pensamientos, Rey de Reyes, para escuchar tu palabra, para poder entenderla, Rey. Danos oídos espirituales y ojos espirituales, Señor de la gloria. Despierta nuestros sentidos espirituales, porque vivimos en tiempos proféticos, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que yo me pueda quitar para que sea el Espíritu de Dios hablando a través de mis labios. Yo te pido que tus palabras sean fuego en mis labios, Señor, y que tus palabras sean como una espada de doble filo en los corazones de ellos, Señor. Padre, bendícenos, porque hoy estamos aquí reunidos, Señor, conforme a tu palabra, porque tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Bendícenos, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar las 70 semanas de Daniel. Yo les pido que estén súper atentos porque la prédica es complicada. Entonces les pido mucha atención y les pido que no me interrumpan para que yo pueda desarrollar bien el tema, porque el tema es un poco complejo. Entonces vamos a estudiarla. Vamos a el capítulo 9 de Daniel, ¿sí? Normalmente cuando se estudia esta profecía o hablamos de la profecía de las 70 semanas de Daniel, siempre iniciamos más o menos desde donde llega el ángel y le da la revelación a Daniel. Pero hoy vamos a leer desde un poco más atrás para mirar el contexto de esta profecía. Amén. Entonces vamos a Daniel 9:1. Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, meditaba atentamente en los rollos, en el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, en que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, yo paro un poco acá para explicarles lo siguiente. ¿Qué era lo que estaba viendo Daniel? Resulta que el profeta Jeremías, en el capítulo 25, él da una profecía, o sea, el Señor le da una revelación a él de cuánto tiempo iba a estar Judá en el cautiverio. Entonces, si usted se remite, no vamos a remitirnos ahora a Jeremías 25, pero en Jeremías 25 lo que dice es que el cautiverio de Jerusalén o de Judá iba a durar 70 años. Entonces, Daniel, ¿qué estaba haciendo? Simplemente lo que estaba haciendo Daniel era hacer la cuenta y estaba viendo que ya se estaban cumpliendo los 70 años en que iba a estar el pueblo de Judá o la casa de Judá en cautiverio. Recuerden que Daniel en este momento, ¿dónde está? Está en la cautividad. Él está en Babilonia. Entonces él llega y revisa las profecías como podría revisar cualquiera de nosotros, y entonces él llega a la conclusión y dice: uy, Señor, ya se van a cumplir los 70 años. Entonces, como ya se iban a cumplir los 70 años, entonces él empieza a orarle y a clamarle al Señor para que le dé revelación de cuándo iban a empezar a suceder todas las cosas y cuándo el pueblo iba a volver, o sea, la casa de Judá iba a regresar de la dispersión. Pero entonces empezamos a ver cómo el Señor, como el Señor siempre lo hace, Él le da una revelación mucho mayor a la que el profeta Daniel le pide. Amén. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, meditaba atentamente en los rollos, el número de los años de que habló Yahweh al profeta Jeremías, en que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Sí? Es de lo que estamos hablando.
Y volví mi rostro a Elohim, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Yahweh mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, el grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandatos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandatos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la venganza del rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Ojo con esto, mire que el Señor, bueno, aquí podemos ver dos cosas. ¿Cómo es que usted debe plantar una oración hacia el Señor? Mire que cómo planta la oración Daniel hacia el Señor para dirigirse al Señor. Daniel aquí está haciendo algo que nosotros llamamos pararse en la brecha. ¿Y qué es pararse en la brecha? Pararse en la brecha es usted pedir perdón por los pecados de los demás. Ejemplo, si yo voy a pedir por mi familia y mi familia en este momento está en pecado, para que esa oración pueda ser escuchada delante del Señor o para que el Señor pueda tenerla en cuenta, yo entro pidiendo perdón por ellos. Y mire lo que dice Daniel. Daniel podía haber dicho: no, Señor, es que yo no soy pecador, el pecador son mis hermanos. Así mismo es uno. O sea, uno se pone en el lugar de las personas por las cuales va a pedir. Si la persona está en adulterio, si la persona está en fornicación, en cuántos pecados que nosotros podemos caer, entonces usted entra diciendo: Señor, yo te pido perdón por nuestras transgresiones. Hemos sido fornicarios, hemos sido adúlteros, hemos sido mentirosos. Entonces así usted planta la oración y usted se pone en el lugar de las otras personas que están en pecado y necesitan una reconciliación con Dios o que Dios los liberte. Eso es lo que está haciendo Daniel. Él sabía que el pueblo, tanto la casa de Judá como la casa de Israel, mire que él planta la oración no solamente por la casa de Judá, sino por la casa de Israel. Porque él dice: yo te pido por Judá, pero también te pido por toda la casa de Israel que está en la dispersión. Ustedes saben que ellos estaban en pecado. Tanto la casa de Judá como la casa de Israel en ese momento estaban en pecado, y él se para en la brecha, se pone en lugar de ellos y le pide perdón al Señor por todos esos pecados. Entonces mire que él solo no estaba pidiendo por la dispersión en Babilonia, sino que estaba pidiendo por todas las 12 tribus que en ese momento estaban en cautiverio. Amén. O que estaban en la dispersión. Mire lo que él le dice. Él dice: los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos. ¿Y cuáles eran los de cerca? Los que estaban ahí en Babilonia en cautiverio, y los de lejos las otras 10 tribus. Amén. En toda la tierra donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Yahweh, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Sí vieron? De Yahweh nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Yahweh nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu Torá, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la Torá de Moisés, siervo de Elohim, porque contra él pecamos y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo de los cielos nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la Torá de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Yahweh nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y pusiéramos atención a tu verdad. Por tanto, Yahweh insistió sobre la desgracia y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Yahweh nuestro Dios,
en todas sus obras que ha hecho. Aún así no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son motivo de escarnio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu templo asolado por amor del Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tu abundante compasión. Entonces mire que ahora él trata de tocar el corazón de Dios. Pero mire que la oración de Daniel no está fundamentada en algo vano o en algo que está en los aires. Está fundamentada sobre una promesa que ya la hemos compartido en otras prédicas, que está en Deuteronomio 30, donde el Señor le hace la promesa a Israel de que si ellos pecaran y fueran esparcidos por todos los países de la tierra, si desde donde ellos estuvieran clamaran, Él escucharía la oración. Entonces mire que la oración de Daniel es como con argumento. Nuestra oración no debe ser una oración vacía, una oración sin conocimiento y sin fundamento, sino que nosotros debemos reclamarle a Dios sus promesas. Mire lo que está haciendo Daniel. Daniel le está haciendo una promesa, le está reclamando a Dios una promesa que él había hecho en Deuteronomio 30. Y era que así el pueblo hubiera pecado y estuviera esparcido en los 4 ángulos de la tierra, si desde allá clamaran, Él escucharía la oración. Entonces mire que Él está apelando a eso, ¿no? Usted sabe que en el reino celestial las cosas son legales. No se hace nada porque sí, sino que todo tiene un fundamento, todo tiene una promesa y todo se hace con rectitud e integridad. Hasta los demonios lo saben, porque los demonios cuando vienen y nos atacan, los demonios vienen y nos atacan cuando nosotros entramos en ilegalidad, es decir, cuando nosotros rompemos una ley de Dios o un mandamiento de Dios. Amén. Ahora sí vamos en el 20, vamos al versículo 20 con la profecía. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando en un vuelo con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para hacerte comprender y darte entendimiento. Mire lo que hace la oración, el poder que tiene la oración. Lo que usted no entiende, Dios se lo revela. Usted muchas veces dice: yo no entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Acérquese a Dios. Que el acercarse a Dios trae iluminación y trae revelación a nuestra mente. Amén. Dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres bien amado. Atiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y hacer expiación por la iniquidad, para traer la justicia perpetua y sellar la visión y la profecía, y ungir el santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el pozo en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías sin quedar nada para él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo, y el fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces mire que hay 6 promesas. O sea, esta profecía tiene 6 puntos. Dice, terminar con la prevaricación, poner fin al pecado y hacer expiación. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Y hacer expiación por la iniquidad. ¿Cuál es la diferencia entre prevaricación, pecado e iniquidad? ¿Sí? Entonces entro a explicarles. Prevaricación es cuando una nación se ha apartado de la ley de Dios o se ha apartado de los mandamientos de Dios y ya sus jueces o sus gobernantes empiezan a dictar leyes falsas. Por ejemplo, un ejemplo de prevaricación, ¿cuál sería? El aborto. ¿Por qué? Porque el aborto es una ley que prácticamente en todos los países está instituida como ley gubernamental, pero resulta que eso va contra la ley de Dios. Otra prevaricación, ¿cuál es? La aceptación de las drogas, la aceptación de la pederastia en algunos países. Eso se llama prevaricación porque va directamente contra la ley del Creador. Eso se llama prevaricación. Cuando ya el hombre ha caído tan bajo que ya sus gobernantes o sus jueces, que deberían ser los que dictaminen la justicia en la tierra, empiezan a dictaminar leyes injustas o leyes que van en contra del Creador. Amén. ¿Y la iniquidad qué es? ¿Quién me dice que es la iniquidad? Eso lo hemos estudiado aquí. La iniquidad es cuando el pecado pasa de una generación a otra. Cuando ya ese pecado que cometieron tus ancestros se convierte en una atadura. Por ejemplo, la brujería puede llegar a ser una iniquidad. ¿Por qué? Porque ya es un pecado que se ha repetido no únicamente en nuestra vida, sino a través de nuestras generaciones, y ese pecado pasa y se convierte en una iniquidad o en una atadura. Amén. ¿Y el pecado cuál es? El pecado es el que tú y yo cometemos periódicamente. Que aunque no es una iniquidad, ese pecado que tú y yo cometemos periódicamente se puede llegar a convertir en una iniquidad. ¿Sí? Se puede convertir en una iniquidad cuando ya se convierte en una atadura y se convierte en algo repetitivo. ¿Sí? Entonces mire la importancia de entender esto, porque dice, número 1, terminar con la prevaricación, es decir, con las leyes injustas que los hombres han impuesto. Poner fin al pecado y hacer expiación por la iniquidad. Entonces mire que la iniquidad requiere expiación. ¿Y por qué la iniquidad requiere expiación? ¿Sí? Hoy están muy callados, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué la iniquidad requiere expiación? Porque es que cuando tú estás en las drogas, o cuando tú tienes una atadura sexual, o tienes una atadura de brujería, simplemente con hacer un sacrificio sencillo o decir, Señor, te pido perdón, con eso no vas a ser libre. Se necesita la sangre del Señor, del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que puedas ser libre. ¿Sí ven la diferencia? O sea, cuando yo vengo y cometo un pecado cualquiera, digamos yo tomé un esfero, me lo robé y me lo eché al bolsillo, yo voy por la noche y le digo, Señor, perdóname. El Señor me perdona y yo soy libre. Pero si ya se convierte en algo repetitivo, esos pecados que son repetitivos, viene el enemigo y los agrava. Y ya se convierten en una iniquidad y en una atadura, y lo único que te puede librar de eso es la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Amén. Por eso la expiación aquí está muy relacionada con la iniquidad. Dice, traer la justicia perpetua y sellar la visión y la profecía, y dar al ungido las cosas santas.
Entonces mire que él está hablando de 70 semanas. Y son 70 semanas de años. Y ya les voy a explicar por qué. O sea, 70 por 7. Usted podría decir, bueno, 70 semanas. Y usted tiene en su cabeza que son 70 semanas de días. Pero no son 70 semanas de días, sino 70 semanas de años. Porque estas semanas tienen que ver mucho con la iniquidad por la cual fue la casa de Judá y la casa de Israel al cautiverio. Y la casa de Judá y la casa de Israel fueron al cautiverio por violar el Shemitah. Y el Shemitah es el año de la restitución. ¿Sí? Son semanas de 7 años, en donde la tierra cada 7 años tenía que reposar. Entonces ellos no dejaron reposar la tierra, sino que ellos pasaron por alto, número 1, el año del Shemitah, que era cada 7 años, donde ellos deberían de dejar descansar la tierra, y el año del jubileo, que es cada 50 años. Por eso Dios aplica aquí las semanas de 70 años. Vamos a Levítico 25 y vamos a mirarlo un poco. Si está claro, si no está claro, me van diciendo. Amén. Entonces Levítico 25. Yahweh habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu campo y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año tendrá reposo la tierra para Yahweh. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu cosecha segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para Yahweh. Mas el reposo de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que mora contigo. Y a tu animal, a la bestia que hubiera en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Amén. Entonces ese es el año del Shemitah. Ellos sembraban normalmente y recogían la siembra durante 6 años, pero el 7º año ellos debían permitir que la tierra produciera su propia cosecha, no podían trabajar, sino que ese año estaba dedicado únicamente a que ellos pusieran la mente y el corazón en las cosas de Dios. ¿Por qué? Ustedes saben que Israel era un pueblo que se dedicaba a la agricultura, es decir, que ese era el trabajo de ellos. O sea que ellos no iban a poner durante ese año su mirada en la agricultura, que era su trabajo, sino que era un tiempo de descanso, era un año de descanso, para que ellos pudieran meditar en la palabra de Dios y en las cosas de Dios. Pero ellos lo violaron. ¿Sí? Y como ellos lo violaron, ese fue uno de los motivos, diría yo, 70-80% para que Yahweh los enviara a la dispersión. Por eso en esta profecía, donde el ángel viene y le revela a Daniel las famosas 70 semanas, estas famosas 70 semanas son 70 semanas de años, conforme a la violación del Shemitah que tuvo Israel. ¿Sí me hago entender? Ahora observe lo que dice acá. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Este ya es el año del jubileo. ¿Sí? Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º. Diga, entonces harás tocar fuertemente la trompeta. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. En el mes 7º, a los 10 días del mes, el día de la expiación, o sea, el día de Yom Kippur. Harás tocar el shofar por toda la tierra, y apartarás el año 50 y pregonarás libertad en la tierra a todos sus moradores,
Ese año les será de jubileo y volverán cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. Mire que aquí hay una revelación grande. ¿Sí? Mire que, ¿qué le dijo Dios en Génesis 6? El Señor que dice, Él dice, no contenderá mi espíritu con el del hombre, mas serán sus días 120 años. Y decimos, bueno, es porque el hombre va a vivir 120 años, pero no quiere decir eso. Quiere decir que para el hombre Dios iba a establecer 120 años de jubileos. Si usted multiplica 120 por 50 años de jubileos, te da exactamente 6.000 años. Quiere decir que a los 6.000 años del hombre estar en la tierra desde Adán, la tierra iba a tener que tener un año o un milenio donde la tierra tiene que descansar. Amén. Por eso habla de tocar una trompeta. Y ¿saben una cosa? En el año del jubileo, en el año 50, era que coronaban a los reyes. Entonces usted dirá, bueno, ¿y el hermano por qué se volvió a hablarnos del año del Shemitah y del año del jubileo? Porque ¿sabe usted que toda la historia del hombre tiene que ver con esos dos eventos? Primero, las 70 semanas de Daniel son determinantes para definir en qué tiempo usted y yo nos encontramos de la profecía, del famoso Apocalipsis. Pero el año del jubileo tiene que ver con el número de años que va a estar el hombre. Este sistema de cosas, ¿sí?, está vigente o como lo conocemos hoy. Porque después de 6.000 años, usted sabe que viene el milenio. Y ese sería el año del jubileo para la tierra. Tiempo en que la tierra tiene que descansar ¿de qué? De tanta sangre derramada, de tanta maldad, de tanto pecado. ¿Sí? Por eso es que usted y yo debemos conocer lo que mal llamamos el Antiguo Testamento y debemos entender por qué cuando Juan habla de la profecía del Apocalipsis, ellos están hablando de unas trompetas. Y dice el apóstol Pablo, a la final trompeta, esa trompeta es la trompeta de Yom Kippur, o es la trompeta del día de la expiación. Yom Kippur es ¿qué? El día del perdón. Entonces en el día del perdón, donde la tierra cumple el último jubileo que tiene que cumplir para entrar al año de reposo, ¿sí? En ese día va a sonar una trompeta y en ese día va a ser expiada totalmente la iniquidad, como dice en la profecía de Daniel. Amén. ¿Sí me están entendiendo o no? Entonces, la tierra está esperando el jubileo número 120 para entrar al milenio o al reposo que tiene que tener la tierra. Y el día de la expiación, mire que la expiación no fue totalmente, o sea, la expiación no fue totalmente ejecutada o finalizada cuando Jesús murió en la cruz o cuando Jesús derramó la sangre en el madero. Fue parte de eso, ¿sí? Pero hace falta que la tierra llegue al jubileo número 120 para que sea totalmente restaurada. En ese milenio, la tierra que usted y yo conocemos debe ser totalmente restaurada. La tierra va a tener un reposo de 1.000 años para purificarse de toda la maldad que se ha hecho durante estos 6.000 años. Amén. Y es el tiempo en donde se coronaba a los reyes. ¿Y a quién vamos a coronar? ¿Quién va a ser coronado? Viene Jesús, viene Yeshua a reclamar la autoridad sobre esta tierra. O sea que ahí, en el jubileo número 120, va a ser coronado el rey. Mire la importancia de usted conocer el Antiguo o de usted conocer la Torá, porque tiene mucho que ver con la profecía de Daniel. Amén. Entonces volvamos a la profecía, volvamos a Daniel 9.
Vamos a Mateo 18, 19. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Otra vez les digo que si dos de ustedes se pusieran de acuerdo a la justicia en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres legislando o congregados bajo mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús les aclaró: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y mire que ese 70 veces 7 tiene que ver con la profecía de Daniel. Recuerden que el sellamiento de la profecía de Daniel, o las últimas 70 semanas, es donde se junta el año del Shemitah, que es la última semana de Daniel, se junta con el jubileo número 120 que estableció el Señor en Génesis. Y ahí se cierra el círculo en donde el Señor hace una total expiación por los pecados. Por eso el Señor aquí, como escondidito, le dice a Pedro: al hombre se le debe perdonar, o al hermano, hasta 70 veces 7, porque tiene que ver con las 70 semanas de Daniel, el tiempo que está establecido para los hombres o para la casa de Israel entre las naciones, donde se les va a conceder gracia para que vuelvan a ser pueblo de Dios, o vuelvan a ser pueblo de Israel. Amén. Ahora sí vamos a explicar este cuadro. Entonces mire que aquí por medio de este cuadro vamos a explicar las 70 semanas de Daniel, ¿sí? Entonces mire que la profecía dice lo siguiente. Si usted se devuelve a Daniel, ¿dónde inicia la profecía? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Usted sabe que son 70 semanas de 7 años, por todo lo que yo le acabé de explicar. Entonces 7 por 7, 49. Entonces, si vamos a hablar de semanas de 7 años, estaríamos hablando de 490 años. Ahora, ¿dónde inician esos 4? En el tiempo. Dice la palabra de Dios así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Entonces, ¿cuánto es 7 más 62? Son 69 semanas. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que desde la orden para volver a reconstruir Jerusalén. ¿Y por qué hay que volver a reconstruir Jerusalén? Vuelvo y les repito: porque la casa de Judá, que se encontraba en la dispersión, ellos ya no tenían ciudad ni tenían templo, ni Jerusalén estaba en pie. Pero Dios, a través del profeta Jeremías, le había prometido al pueblo que después de 70 años se iba a volver a reconstruir Jerusalén. Jerusalén iba a volver a estar de pie. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Que debe haber alguna parte en la palabra de Dios en donde haya un punto inicial para decir que allí iniciaron las 70 semanas. Entonces, ¿dónde está eso? Eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1. Busquémoslo. Porque ahí se da la orden para volver a reconstruir el templo. Nehemías 2, del 1 al 6. Dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él,
tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado favor delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Qué le está pidiendo Nehemías al rey? Que le permita ir a reconstruir Jerusalén, que es justamente, él está pidiendo justamente lo que habla en la profecía que le dan a Daniel, ¿sí? De reconstruir nuevamente Jerusalén. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado favor delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar puertas de la fortaleza que pertenece a la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire, ahí está la orden, ¿no? Está claro. Entonces Nehemías solicita la orden para ir a reconstruir Jerusalén nuevamente, para ir a levantar el muro, el templo y la ciudad. Y el rey Artajerjes le da cartas a él, ¿sí? Como dándole el aval para que vaya y reconstruya la ciudad. Y dice: y según la beneplácita mano de mi Dios que estaba sobre mí. ¿Cuándo fue eso? En el año 444. ¿Cuándo da la orden de reconstruir Jerusalén Artajerjes? En el año 444. Usted sabe que los años antes de Cristo se contaban hacia atrás. Entonces, si nosotros estábamos en el año 444, el próximo año no sería el año 445, sino el año 443. Amén. Y el próximo año de arriba, el año 442. Y así sucesivamente hasta llegar al año 0 en que nace nuestro Señor. Amén. Entonces, ¿cuántos años habrían ahí? Ahí inicialmente, de los 490 años, de las 70 semanas de Daniel, habrían 444 años hasta el año 0. Amén. Pero ¿cómo se saca este cálculo? Mire que al profeta Daniel, ¿qué se le dijo? Que 7 semanas habían desde que se daba la orden hasta que volvía y se reconstruía el templo. Entonces la reconstrucción del templo termina ¿cuándo? En el año 396. Es decir, que ahí van 49 años o 7 semanas de la profecía. ¿Sí? Hasta que vuelve, hasta que nace Jesús y muere, porque mire que la profecía, ¿qué dice? La profecía dice que hasta que muere nuestro Señor deben haber 69 semanas, 7 semanas de la construcción del templo y 62 semanas a partir de ahí hasta la muerte de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos años vivió nuestro Señor? Aproximadamente 33 años. Amén. Ay, pero es que no me da la cuenta. No te da la cuenta porque hay 49 años, ¿sí? En el año 444, entonces usted me dice 444 más 33, ¿cuánto es? Son 477 años aproximadamente, ¿cierto?
Pero ¿cómo se hace el cálculo? Usted sabe que el calendario israelita o el calendario que Dios le dio a Israel era aproximadamente de 360 años. Y el calendario gregoriano que usted y yo tenemos es de ¿cuántos años? 365. De 365. Entonces mire la cuenta que se hace. Usted coge 444 años o 477 años mejor y lo multiplica por 365 días y luego lo divides entre 360. Entonces escoger los años que tiene un año del calendario gregoriano y multiplicarlo por el número de años que hay desde que se dio la orden para reconstruir Jerusalén hasta la muerte de Jesús. Te dan aproximadamente 477 años, pero esos 477 años son de 365 días. Entonces hay que hacer la conversión, ¿sí? Hay que hacer la conversión para poder que te dé el número. ¿Quién me hace la conversión ahí? ¿Sí? Entonces escoger desde la orden en que se da para construir el templo, que son 444 años hasta el año 0 en que nace Jesús, más 33 años de su vida y su muerte, serían 477 años por 365 dividido 360. ¿Cuánto te da? 483. ¿Y cuántos años tienen las 70 semanas? 490. O sea que falta ¿qué? 7 años. Es decir, una semana. Hasta que se da la orden. Vuelvo y le repito porque mire que este pedacito es un poco difícil de entender. Desde que se da la orden en el año 444 hasta la vida y muerte de nuestro Señor, hay 477 años que multiplicado por los 365 años del calendario gregoriano y dividido entre 360 del calendario israelita o hebreo, te da exactamente 490 años. ¿Dónde está? 483, perdón, sí, porque son 490 años, pero queda una semana pendiente. Amén. ¿Dónde dice que el Señor tenía 33 años? No dice exactamente que tenía 33 años, pero en Lucas 3:12 dice que cuando el Señor inició su ministerio tenía aproximadamente 30 años, y Juan dice que aproximadamente su ministerio dura 3 años. Por eso sabemos que Él murió a la edad de 33 años, más o menos, es un más o menos, ¿no? Usted sabe que a partir de la muerte de nuestro Señor hay como un intervalo que nosotros le llamamos la época de la gracia. ¿Sí? La época de la gracia, ¿cuánto debe durar? La época de la gracia debe durar más o menos 2000 años. ¿Por qué lo sabemos? ¿Quién me lee Oseas 6? Lo que nosotros llamamos los tiempos de los gentiles. Oseas 6. Dice, vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero vendará nuestras heridas. Siempre de 2 días nos dará vida. ¿Cómo? Después de 2 días nos dará vida. Mire que ahí está la clave, ¿no? Y al tercer día nos resucitará, para que vivamos en su presencia. Amén. Entonces mire que ahí nos está hablando de 2 días. Y en la palabra de Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Él dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces el tiempo de la gracia, o el tiempo en que dice Oseas 6, hablando de la casa de Israel y hablando de los dispersos, porque si usted mira el contexto de Oseas, él está hablando de la dispersión de la casa de Israel. Quiere decir que el tiempo de la gracia, o el tiempo de que la casa de Israel
debe volver a ser pueblo de Dios son aproximadamente 2000 años. Y si nosotros volvemos al tiempo del jubileo, a revisar el tiempo del jubileo, si tú divides 2000 años que dura el tiempo de la gracia, entre 50, que es lo que dura un jubileo, exactamente hay 40 jubileos. Y eso tiene una significancia tremenda, una revelación tremenda, porque normalmente cuando Dios llevaba al pueblo al desierto era para que el pueblo volviera su corazón a Él, para que el pueblo sensibilizara los oídos a la voz de Dios y para purificar. El 40 simboliza pureza. ¿Por qué? Porque 40 días y 40 noches ayunó Moisés para poder recibir la Torá o para poder recibir los mandamientos de Dios. 40 días ayunó el Señor para iniciar su ministerio. 40 años estuvo el pueblo de Israel después de que salió de Egipto en el desierto para poder purificarse, porque acuérdense que el pueblo de Israel después de vagar 40 años en el desierto, únicamente la nueva generación fue la que pudo entrar. ¿A dónde? A la tierra prometida. Tremendo, mire, tremenda revelación. La generación que Dios dispersó, que fue la casa de Israel, esa generación no es la que va a entrar a la tierra prometida ahora. La generación que va a entrar a la tierra prometida somos nosotros. Y vamos a entrar después, vamos a entrar después de 40 jubileos a la tierra prometida, o es decir, al milenio. Tremendo, ¿no? Esa es la significancia de los 2000 años y la relación que tienen con los jubileos. 40 jubileos pasarán para que la casa de Israel sea purificada y esa nueva generación, tal como sucedió en el tiempo de que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel, los que murieron en el desierto no vieron la tierra prometida. Los que vieron la tierra prometida fueron los que recibieron, los que obedecieron, los que tuvieron fe. ¿Y quiénes son símbolo de aquellos que tuvieron fe? Caleb y Josué, que pertenecían a esa nueva generación. Usted sabe que Caleb y Josué eran hombres de fe. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar a la tierra prometida o al reposo de Dios? Por eso en el libro de Hebreos, Pablo nos está hablando de que vamos a entrar a un reposo. Y es al reposo que va a entrar la tierra, al milenio o al Shabbat. ¿Sí? Mire que el milenio tiene que ver mucho con el Shabbat, porque es el séptimo año de la tierra, o el séptimo milenio, que significa un reposo o un descanso para la tierra. Amén. Después de estos 2000 años, nosotros estamos esperando ¿qué? La última semana. ¿Cuándo sabemos cuándo inicia la última semana? Vamos a estudiarlo, vamos a leerlo. Dice el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías sin quedar nada para él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. ¿Esto cuándo sucedió? Cuando Jesús dio la profecía y él dijo que no quedaría piedra sobre piedra y fue destruido el segundo templo. ¿Sí? Y el fin será como con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mire que la última semana tiene que ver con un pacto que el anticristo va a hacer con muchos. Y dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Esto de qué nos está hablando? Hay muchos pasajes
como Mateo 24, en donde Jesús nos dice que cuando veamos la abominación desoladora puesta en el templo de la que habló Daniel, entonces los que están en la ciudad huyan a los montes. Ojalá no les suceda esto en Chabad, dice él, porque después de que la abominación desoladora sea puesta en el templo, habrá aflicción en la tierra cual nunca la hubo desde que hubieron hombres, dice la palabra de Dios. En ese tiempo el anticristo se va a sentar en el templo que va a ser muy pronto reconstruido, el tercer templo. Amén. ¿Cómo sabemos en qué tiempo estamos? Cuando se haya reconstruido el tercer templo. Dice la palabra de Dios que cuando se haya reconstruido el tercer templo y tengamos el anticristo sentado en el pueblo y habiendo engañado a la casa de Judá y haya puesto la abominación desoladora, en ese momento irán 3 años y medio de esa última semana. Amén. ¿Dónde dice eso? Váyase a Daniel 12. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y reemplazado por la cosa abominable, habrán 1290 días. Dichoso el que espere y llegue a 1335 días. Y tú sigue tu camino hasta el fin y descansarás y te pondrás en pie y cumplirás con la herencia de tu estirpe al fin de los días. Amén. Mire, tremendo. O sea que cuando se ponga la abominación desoladora en el templo, ahí van 3 años y medio de esa última semana. Y ahí empieza la gran aflicción. ¿Dónde lo dice? Mateo 24, 18. Leamos desde el 15. Dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice, el que lea, entienda. Mire que usted y yo hoy estamos leyendo y estamos entendiendo de qué es lo que estamos hablando. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea en clamor, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su vida no sea en invierno, ni que tu vida sea en un día de Chabad, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Mire que muchos estudiosos o muchos teólogos que dicen, lo que pasa es que él está hablando todo eso para los judíos. Pero yo le voy a hacer una pregunta hoy. Cuando el Señor está sentado en el monte de los olivos, hablándole a sus discípulos, ¿los discípulos eran judíos o eran el pueblo de Dios? ¿O eran cristianos? ¿Qué dicen ustedes? ¿O eran las dos cosas? ¿Quiénes eran los discípulos? ¿Eran la casa de Judá o eran los nuevos redimidos por la sangre del Cordero? Porque si nosotros vamos a hacer una separación entre nosotros y los judíos, entonces yo le hago una pregunta. ¿Los discípulos que estaban ahí eran como nosotros o eran judíos? ¿O eran las dos cosas? Eran como nosotros. Eran las dos cosas. Eran judíos y eran cristianos, por decirlo así. Entonces, si él le estaba hablando a ese público, entonces la profecía era para los judíos o era para los cristianos. Para los dos. Para los dos. ¿Sí ven la lógica de las cosas? Sino que muchas veces tratamos de acomodar la palabra de Dios a nuestras propias convicciones o a nuestra propia teología. Amén.
Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación. Entonces, ¿cuándo empieza la gran tribulación? Después de que ponen ese sacrificio inmundo en el tercer templo. ¿Y cuál va a ser ese sacrificio? No sé si es que van a degollar ahí un cerdo. Usted sabe que para el pueblo de Israel, para la casa de Judá, para nuestros hermanos, el cerdo es un animal inmundo y para nosotros también debería hacerlo. Pero tal vez eso es lo que van a hacer. Van a colocar algo que es abominable delante de Dios. Amén. Mire esta cita, dice Isaías 28:15. Leamos desde el 14, dice: Por tanto, varones burladores que gobiernan a este pueblo que está en Jerusalén, oigan la palabra de Yahweh. Por cuanto ustedes han dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Yahweh, el Señor, dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyera no desfallecerá. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado su pacto con la muerte, y su convenio con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serán de él pisoteados. ¿Por qué? Porque usted sabe que ese convenio que va a hacer la casa de Judá con el anticristo, el Señor, por misericordia y por promesa a los padres, Él no va a permitir que vaya muy lejos. ¿Sí? Porque usted sabe que la casa de Judá en los últimos tiempos va a abrir los ojos y va a conocer quién es su Mesías. Dice la palabra de Dios en Zacarías, dice: y me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán por mí como se llora por hijo unigénito. Es decir, que ellos se van a dar cuenta y van a llorar y van a decir: nosotros crucificamos al Mesías. Amén. Tremendo. Entonces, ¿cuándo es que va a ser coronado el rey? ¿O cuándo es que va a sonar la trompeta? La trompeta va a sonar en la última semana, porque es solamente en la última semana que se cumple el jubileo número 120. Y usted sabe que al final del jubileo, o cuando inicia el último jubileo, para entrar al día de reposo, era que se coronaban los reyes. ¿Se acuerdan que yo los dije al principio? Y era que sonaba la trompeta. Por eso el libro del Apocalipsis, que es un libro de símbolos, está hablando de una trompeta, porque nos está dando pistas de que esta última semana es el Apocalipsis y que tiene mucho que ver con el año, con el día de Yom Kippur, o con el día del perdón, o con el día de la expiación. Acuérdese que la profecía que el ángel le dio a Daniel decía que en la última semana, en la semana 70, iba a ser expiado totalmente el pecado. Amén. Vamos a Tesalonicenses 2, del 3 al 4. ¿Cuántos tesalonicenses? 2, del 3 al 4. ¿Cómo sabemos que no estamos en la última semana todavía? Sabemos porque no ha sido reconstruido el templo. En el momento en que tú y yo veamos el templo de Jerusalén en pie, es porque ha iniciado la última semana o la semana 70.
Tesalonicenses 2 del 3 al 4. Pero yo creo que es segunda de Tesalonicenses, no primera. Dice, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Yeshua, sin que lo preceda una rebelión en contra de las leyes del Creador, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de reverencia, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? ¿Sí ven? Ahí está diciendo que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios. Ahora vamos a Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos en su manera de pensar, que ha acontecido a una parte de Israel endurecimiento hasta que haya entrado la plenitud de gente de otras naciones, y luego todo Israel será salvo como está escrito. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando él está hablando de esa gente de otras naciones, yo les he dicho en otras oportunidades, que cuando la palabra de Dios habla de los gentiles, está hablando de la casa de Israel entre las naciones que se apartaron de Dios, se fueron a los gentiles, viven como gentiles, creen que son gentiles, pero son la casa de Israel. Por eso cuando se refiere a la casa de Israel entre las naciones, se está hablando de gentiles que van a ser traídos después de esos 40 jubileos. ¿Cómo les parece? Después de esos 40 jubileos, el total de la casa de Israel debe ser traído y debe ser arrebatado. ¿Usted cree en el arrebatamiento? Claro, yo creo en el arrebatamiento. Lo que sucede es que yo no creo en el arrebatamiento durante el tiempo que dicen muchos pastores o dicen muchos teólogos, que dicen que es antes de que sucedan todos estos eventos. ¿Sí? Porque la palabra de Dios es clara cuando nos detalla de que aún el pueblo de Dios está en la tierra cuando suceden todos estos acontecimientos, incluso cuando está el anticristo acá en la tierra. Lo que pasa es que ese pueblo fiel, ese pueblo guardador de los mandamientos de Dios, guardador de la fe, va a ser protegido durante ese tiempo. ¿Sí? Yo creo en el arrebatamiento, claro que sí, está en la palabra de Dios. Dice que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, va a descender del cielo. Y los muertos en él van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, vamos a ser levantados en una nube y viviremos con él para siempre. Ese es el arrebatamiento. ¿Sí? Lo que pasa es que yo disto en el tiempo durante el cual muchos teólogos han dicho durante mucho tiempo que va a suceder ese arrebatamiento. ¿Sí? Porque el arrebatamiento va a suceder es al final. La palabra de Dios es clara. Yo le invito a que lea Mateo 24. ¿Sí? Yo le invito a que lea Apocalipsis 13. Son tiempos en donde todavía la iglesia está aquí en la tierra. Amén. Mire lo que dice, por ejemplo, ya para terminar, Daniel 11:31. Aquí está más claro, ¿no? Aquí se le hace como un zoom a lo que yo le estoy hablando. Leamos desde el 30, dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Hablando del anticristo, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el templo y la fortaleza,
y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Sí lo vio? Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hago yo una pregunta. ¿Cuál es el pueblo que conoce a su Dios y se esforzará y actuará? Somos nosotros. ¿Sí? Y mire que ahí está el anticristo. Ahí el anticristo está colocando su abominación desoladora en el templo y ahí está el pueblo de Dios. Por eso yo le dije que le iba a hacer un zoom a lo que yo les estoy hablando. Vuelvo y le leo. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el templo y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahí está, la abominación desoladora. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Quién? El anticristo, o sea que va a estar con los impíos. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces yo hago una pregunta. Si a ese entonces la iglesia ya ha sido arrebatada, cuando habla aquí de un pueblo que se esfuerza y conoce a su Dios, ¿de quién está hablando? Amén. Y oiga lo que dice aquí, para acabar de completar la idea. Dice, y los sabios del pueblo, que muchos comprendan, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos engañosamente. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún falta para el tiempo fijado. ¿Sí? Amén. Mire lo tremendo. O sea que durante el tiempo de la tribulación, yo ya se lo he dicho muchas veces aquí, que el anticristo va a perseguir a la iglesia ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Esos 3 años y medio son 3 años y medio que completan la semana 70. Pero aquí en el libro de Daniel nos está hablando de más de 3 años y medio. ¿Sí? Porque mire que por ejemplo en Daniel 12, 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio y reemplazado por la cosa abominable, habrá 1290 días. ¿Cuánto son 3 años y medio? 1260 días, pero aquí ya está hablando de 1290 días. ¿Sí? O sea, 30 días más, un mes más. Esto me está hablando de que el juicio o las copas de la ira pueden durar 30 días, un mes. Porque mire lo que dice aquí, vean. Dichoso el que espere y llegue a 1335 días, 1335 días. ¿Eso de dichoso qué es? Esos dichosos son los que van a estar 45 días más hasta el establecimiento del reino milenial. Amén. O sea que aproximadamente entre el final de la última semana de Daniel y el establecimiento del reino milenial hay 75 días más. Por eso él dice que dichosos los que lleguen a 1335 días. Porque son 1335 días, si usted le suma los otros 3 años y medio, se pasa en 75 días. Quiere decir que al final de la última semana de Daniel y 75 días más es el establecimiento del reino milenial. Por eso usted y yo debemos estar preparados tanto física como espiritualmente. ¿Sí? ¿Y por qué espiritualmente? Porque mire, yo le digo la verdad, a estos días se hace tan difícil orar, se hace tan difícil concentrarse en la oración, se hace tan difícil leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque vivimos los últimos tiempos. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Usted quiere recibir su corona, siga perseverando, porque a esa iglesia fiel el Señor la va a guardar. Dice la palabra de Dios que la casa de Israel es como la niña de los ojos de Dios. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es que a pesar de las circunstancias siga caminando. A pesar de las circunstancias siga avanzando. Porque nos espera una corona de vida. Amén. No sé si de pronto tengan alguna pregunta. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta me dicen. O si no, vamos a orar.
Nos ponemos de pie para orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Padre mío, disponemos nuestro corazón, amado Dios. Disponemos nuestros pensamientos para bendecirte, para exaltarte, Señor, para hacer tu voluntad como tú quieres que la hagamos, Rey de Reyes. Padre, yo te pido que esta palabra se quede implantada en sus corazones y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. Padre, quédate con nosotros, Señor, y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.